Buenos días, mis hermanos y amigos. Nosotros conocemos a personas malintencionadas. Sabemos que con ellos no podemos contar para ningún favor, porque soterradamente sus intenciones no son las mejores, quien quiera que sea. Sí. Esperar algo bueno de estas personas es como esperar que un árbol de mango dé sandías. En verdad, personas malintencionadas, las conocemos todos. El problema es cuando siendo hijos de Dios, cuando siendo creyentes, cuando siendo cristianos, al hablar con Dios, en el fondo de nuestra oración, hay el creer de que Dios no tiene las mejores intenciones para nuestras vidas. Y cuando eso sucede, las consecuencias están a la vista. Oremos, hermanos. Padre Celestial, nuestro amado Salvador, nuestro amado Rey, el que pronto regresa. Te alabamos, Señor, te bendecimos, porque eres nuestro Dios, porque eres nuestro Señor, porque eres nuestro Salvador. Señor Jesús, que en esta mañana el Espíritu Santo, el Espíritu de poder, amor y dominio propio, sea impartiéndonos tu palabra. Sí, Señor, porque es tu palabra la que queremos escuchar y no palabras de hombres. Tu palabra, Señor, y que el objetivo por el cual nos envías tu palabra sea claro a nuestras vidas, ya sea que quieras exhortarnos, animarnos, hacernos reflexionar, redarguirnos o reprendernos. Pero Padre amado, seas tú el que nos hable en esta mañana. Padre amado, queremos interceder por todos nuestros hermanos que están pasando pruebas, dificultades, tribulaciones, angustias, necesidades, enfermedades. Padre amado, somos tus hijos. Que tu mano preciosa sea con todos nuestros hermanos. Oh Señor, anímalos, fortalécelos, levántalos, sánalos, Señor, por la sobreabundancia de tu gracia y tu misericordia, Señor. Que tu mano preciosa nunca se levante de ellos. Oh Padre, seguimos orando, perseverando en ti por nuestra hermana Jessica Aguilar. Que tu mano preciosa, tu mano poderosa, tu mano de amor sea con ella, Señor, fortaleciéndola, levantándola, proveyéndola en todo, Señor. Sí, Padre, proveyéndola en todo. Asimismo, Padre eterno, intercedemos por nuestros gobernantes, por el caballero presidente de la República, sus ministros, sus colaboradores, toda persona puesta en autoridad o en eminencia. Pedimos, Señor, que el evangelio de nuestro Salvador Jesucristo llegue a ellos, para que en y de verdad dirijan con acierto los destinos de nuestro país. Padre amado, este culto lo ponemos en tus manos. Todo sea para la gloria y honra de tu santo nombre. Sí, Padre amado, porque te lo pedimos en aquel que pronto regresa por su iglesia, el que pronto regresa por nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, en el capítulo 11 del Evangelio según San Lucas,
Quiero leerles desde el verso 9. Lucas capítulo 11, desde el verso 9. Nos dice el Señor en su palabra: yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿Y si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Mis hermanos, el Señor nos está ordenando, nos está dando un mandamiento. Es un mandamiento que en cualquier necesidad, en todo lo que necesitemos, acudamos a Él. Dice: pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Es una orden. El Señor no nos está dando un consejo, nos está ordenando que en toda necesidad lo busquemos a Él. Lo busquemos a Él. Y Él aclara un punto ante su auditorio. Y compara, dice: ¿qué padre? Pero ¿qué padre, si su hijo, ¿no?, le está pidiendo pan, le dará una serpiente? ¿Qué padre? ¿Quiénes de ustedes? ¿Quiénes de ustedes, si su hijo le está pidiendo pan, ¿no?, le va a dar una piedra? ¿Quién? Dígame, ¿quién? ¿Qué padre hace eso? O si en lugar de pescado le dará una serpiente. ¿Hay un padre que haga eso? Que si su hijo le pide un pescado y le lleva una serpiente. Eso el Señor lo está aclarando delante del auditorio para que se den cuenta quién es el Padre Celestial y cuáles son las intenciones del Padre Celestial. Siempre, porque Dios es bueno. Y eso quiere dejarlo claro delante de su auditorio. Y sigue: o si le pide un huevo, le dará un escorpión. ¿Quién? ¿Quién de ustedes, siendo padres, pueden hacer eso con sus hijos? ¿Quién? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Está hablando, hermanos, en la fe, de dirección, guía y provisión. Eso es lo que es nuestro Dios. Cuando nos acercamos en oración, muchas veces, sí, yo oro todos los días, pastor. Yo leo la Biblia todos los días. Pero ¿qué sucede? Al acercarnos a Dios, hay una lucecita tenue que se esconde en el fondo de nuestra alma cuando estamos hablando con Dios. Dios no me lo va a querer dar. Dios no me va a dar. Sí. Y expresamos oraciones lastimeras. Oh sí, Señor, si tú quieres, y esto de aquí. No hay convicción de que el Padre nos lo quiera dar, lo que estamos pidiendo. Porque, hermanos, en la fe, a veces, aún siendo hijos de Dios, estamos creyendo que nuestro Padre no tiene las mejores intenciones para nuestra vida.
Y eso, delante de Dios, es muy grave, pero muy grave. Cuando sus hijos hablamos, sí, hablamos con nuestro Padre. Nuestro Padre nos conoce mejor que nadie en este mundo. Conoce lo más profundo de nuestro corazón, los pensamientos más profundos, las intenciones más profundas. Dios nos conoce perfectamente. Y cuando estamos hablando con Él, Dios no es que lee nuestros labios. Dios va a lo profundo de nuestro corazón, a lo profundo de nuestros pensamientos. Y Él sabe que estamos dudando de que nos quiera hacer el bien. Sí, Él sabe que estamos dudando. Y por más que pasemos tiempo, pero tiempo orando, si esa lucecita de duda, pensando que Dios no tiene las mejores intenciones para con nosotros, hermanos, no serán para bien. No serán para bien. Miren, en el libro de Eclesiastés, vamos a leer aquí del capítulo 11 de Eclesiastés. Leo el verso 5, Eclesiastés 11, 5. ¿No? Dice la palabra: como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Hermanos, cuando le estamos pidiendo algo al Señor, nosotros no tenemos que decirle al Señor cómo lo hará. Porque a veces tenemos algo en nuestra mente y oramos: Señor, dame esto, hazlo así, 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 así. Nosotros no tenemos que dictarle al Señor la forma en que Él contestará nuestra oración. Porque Él hace todas las cosas. Y siempre el Señor las hace todo lo contrario de lo que nos imaginamos, de lo que Él hará. Y dice aquí claramente el autor sagrado, ¿no? Como tú no sabes cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignora la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Y hermanos, eso es verdad, ¿no? El versículo que más nos encanta como creyentes, Romanos 8:28, todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios. Correcto. Pero no tenemos que decirle al Señor cómo lo hace, cómo lo hará. No tenemos que decirle. Dios, hermanos en la fe, cuando le pedimos algo, Él reúne factores para llegar a concretar lo que estamos pidiendo. No siempre es como nos imaginamos, la forma como el Señor nos va a dar las cosas que pedimos. Dios dice: espérate. Y el Señor reúne factores, días, semanas, meses o años para darnos lo que le pedimos. El Señor hace todas las cosas, pero escúcheme, no tiene que hacer las cosas como nosotros creemos que Él lo va a hacer. Él lo hace, y esa debe ser nuestra confianza, la completa confianza de que Él lo va a hacer. Señor, yo no sé cómo tú lo haces, yo no sé cómo tú lo harás, pero sí sé que lo harás. Esa debe ser la convicción cuando oramos delante del Señor, cuando nuestra oración llega a Él. ¿Cómo hace todas las cosas? Miren, uno de los episodios más hermosos de la Escritura lo encontramos en Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 6. Juan 6,
Voy a leer desde el verso 5. Juan 6, desde el verso 5. Dice así la palabra del Señor. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Se cuenta, hermanos, ¿no? Llega una multitud realmente a escuchar a Jesús. Una multitud tremenda, tremenda. Venían de todas partes, ¿no? Y el Señor se dirige a Felipe y: Felipe, mira, ¿no?, ¿cómo vamos a darle de comer a toda esta gente? ¿Qué haremos? Por supuesto, el Señor ya sabía lo que él iba a hacer, pero quiso despertar en Felipe esa luz de la fe, de la confianza. Jesús estaba allí, y cuando Jesús está allí, nunca falta la provisión, nunca falta. Y eso era lo que el Señor quería que Felipe aprenda, entendiera, que si él estaba allí, nada iba a faltar. Sigo leyendo. Verso 6. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Fíjense, él sabía, Jesús sabía lo que iba a hacer, pero quiso despertar en Felipe la fe y la confianza que si Jesús estaba allí. Verso 7. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Traigámoslos al día de hoy. $200 de pan no alcanzaría para darle comer a tanta multitud. Es lo que le dice Felipe, ¿no? Ay, hermano, ¿no? Verso 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Hermanos, yo imagino, ¿no?, en el Señor la multitud y la preocupación. Y ahora ellos han venido de tierras lejanas para escuchar a Jesús, y no hay cómo darles de comer, ¿no? Y los discípulos empiezan a andar preguntando si alguien tiene, si alguien tiene, si alguien tiene. Y ahí viene la inocencia de un niño. La inocencia de un niño. Sí, un niño inocente dice: bueno, aquí hay, ¿no?, 5 panes y 2 pececillos. El niño dice: si esto alcanza, Señor, Señor, esto puede alcanzar 5 panes y 2 pececillos para una multitud de 5,000 hombres. Pero, hermanos, tenemos que destacar la actitud. Lo poco en manos de Jesús, Él lo devuelve con mucha bendición. La intención de este niño, él se despojó de todo lo que tenía para servir a los demás. Y él dijo: aquí está, 5 panes y 2 pececillos. Ni siquiera eran 2 peces, pececillos, de los pequeños. Pero este niño lo dio de todo corazón, con la mejor actitud. Se despojó de eso para bien de los demás, para bendición de los demás. Repito, cuando nuestra actitud es la mejor en Cristo Jesús y damos de todo corazón, lo poco en manos de Jesús lo revierte en muchísima bendición. Muchísima bendición. Oh, sí, Felipe no había entendido todavía. Claro, lo entendió después.
que cuando Jesús está presente, cuando nuestro Señor está presente, nada nos va a faltar. Nada nos va a faltar. Por eso es importante que a diario revisemos en oración nuestra comunión con Jesús, con nuestro Señor y Salvador. Estar a cuentas con Él, estar en permanente comunión con Él. Porque mientras Jesús está activo en nuestras vidas, y me refiero a activo, a que Él tiene el primer lugar en nuestra vida. Mientras Jesús es el primer lugar en nuestra vida, hermano mío, hermanos en la fe, nada podrá contra nosotros. Pablo decía, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si hay dificultades, las va a haber. Dificultades, hermanos, las vamos a tener. Pero en la gracia y la misericordia de Dios, si Jesús está aquí, si Jesús está con nosotros, si Él es el que gobierna nuestras vidas, si es el primero en nuestra vida a diario, nada nos va a faltar. Nada nos va a faltar. No, sí. De los salmos que podemos repetir de memoria, el Salmo 23, ¿no? Jehová es mi pastor, nada me va a faltar. Jehová es mi pastor, Jehová es mi guía. Es mi guía, Jesús es mi guía. Y si Él es mi guía, nada me va a faltar. Verso 10. Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron en número de 5,000 varones. Mucho césped. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían, y cuando se hubieron saciado, o sea, comieron saciados, se llenaron, hermano. Realmente se saciaron repletos. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron los que habían comido. Hermano, es maravilloso, pero qué maravilloso, ¿no? Todo eso sus discípulos lo vieron, de 5 panes, que un niño con todo amor, con toda buena actitud, aquí, Señor, tengo 5 panes y 2 pececillos. Señor, en tus manos. Y Dios, cuando eso pasa en nuestras vidas, lo multiplica. Lo multiplica. Porque, hermanos, en la fe, Felipe tenía que aprender que nuestro Dios siempre tiene las mejores intenciones para sus hijos. Que Dios nunca nos va a dejar que nos falte nada. Nada. A veces tenemos que llegar hasta el fondo raspando la olla, pero habrá, porque la mano de Dios nunca se levanta de sus hijos para bendecir. Sepan, hermanos, que ese es nuestro Dios, que ese es nuestro Salvador, que ese es nuestro Rey. Por tanto, mis hermanos, aprendamos en el Señor de todo corazón a ser agradecidos a Dios. Y estemos conscientes de que Él gobierna nuestras vidas en todo, en todo. Romanos, capítulo 12 de Romanos. Verso 2. No os conforméis, ¿no? O no os alineéis. No se pongan en el camino, dice el Señor. Romanos 12:2. No os conforméis, no se alineen, no se hagan, ¿no? No os conforméis a este siglo. O
sea, que no pensemos como el mundo piensa, que no nos dirijamos hacia donde el mundo va. No os conforméis, no os hagáis a este sistema, no tengan el pensamiento que tiene el mundo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestra mente, renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que piensa el mundo, mis hermanos, ¿qué es? Les pasan cosas al mundo y la persona a la que le pasa alguna cosa mala quiere que le pase mal también a todos. Cuando una persona está llena de malicia y de suciedad, no se queda con eso en su corazón. Quiere que también los demás tengan esa malicia y esa suciedad. Pablo, por el Espíritu Santo, le dice a la iglesia en Roma: no os conforméis, no penséis como el mundo, sino transformaos por medio de vuestra mente, de lo que piensan, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Porque, hermanos, la flecha lanzada, tiene en la punta algo que da dirección. Te lanza la flecha y en la punta, esa punta da la dirección. La punta da la dirección. Y en nosotros, nuestros pensamientos son los que dan dirección hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde vamos. Aún siendo hijos de Dios, si nuestros pensamientos son negativos, como el mundo, y estamos pensando que el Señor no nos va a dar, no nos protege, no nos guarda, estamos pensando en eso, ¿sabe cómo va a ser nuestra actitud? Siempre derrotista, siempre pensando: bueno, tal vez esto me va a salir mal, esto no va a salir como nosotros queremos, esto no es así. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? El gozo del Señor lo perdemos. Sí, hermanos, porque nuestros pensamientos son negativos en todo y decimos como que Dios me ha dejado. Hermano, nunca el Señor nos va a dejar. No importa lo que usted haga, pero nunca el Señor lo va a dejar, porque usted es su hijo, usted es su hija, y Dios nunca abandona. ¡Qué Padre de vosotros! Jesús nunca abandona a los suyos, nunca. Y dice el Señor: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es precioso, hermanos. La voluntad de Dios siempre es agradable y perfecta. De modo que si todo lo que ocurre en mi vida es por la voluntad de Dios, aunque ahora esté pasando tribulaciones, momentos duros, momentos difíciles, yo sé que todo es agradable y perfecto, que Dios en su momento, retribuirá mis oraciones y me dará no solo lo que pido, sino mejor de lo que estoy pidiendo. Mi mente debe trasladarse hacia allá, mejor de lo que estoy pidiendo. Porque, hermanos, cuando estamos escuchando a Dios y creyéndole a Dios, siempre viene la bendición. Porque ya escuchar a Dios y obedecerlo, ahí empieza la real bendición de nuestra alma, el regocijo, el gozo, la satisfacción, la fe, la confianza. Sí, es cierto, por ahora no, pero yo sé que mi Señor me lo va a dar. Yo estoy confiando en eso. Sí, aunque no veo por dónde, pero ese es mi Dios, ese es mi Señor, porque Dios siempre tiene lo mejor para mí y quiere lo mejor para mí. Dios es un Dios bien intencionado. No, sí,
hay uno que se quiere hacer llamar Dios con D minúscula, pero ese, como dice el viejo dicho de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, mal paga el diablo a sus devotos. Así es. El diablo puede darles algo, pero después que le hace algo, le da la patada. Pero nuestro Dios, siempre bien intencionado. Miren, en Lucas, capítulo 5 de Lucas. Lucas 5. Leamos aquí desde el verso 4. Bueno, el Señor llega y ve a sus discípulos pescando. Y estos estaban pescando y nada que encontraban. No pescaban nada. Pero veamos lo que dice aquí. Lucas 5, desde el verso 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿Saben? Pedro era un pescador con experiencia. Sí, hermanos. Pedro tenía mucha experiencia. Y entre comillas, Pedro sabía dónde pescar. Sabía. Y echaba la red por aquí, por acá, porque Pedro decía: mi experiencia me dicta. Hermanos, nunca se deje guiar por su experiencia. Nunca haga a un lado el consejo del Señor. La experiencia puede ser buena, pero siempre con la guía y la sabiduría de Dios. Pedro estaba que echaba la red en un lado, para otro lado, y echaba por aquí, echaba por acá, y no pescaba nada. No pescaba nada. Viene el Señor, que acordémonos, el Señor, entre comillas, él no sabía lo que era el mar ni pescar. No lo sabía, él había sido un carpintero. ¿Qué sabe de pesca? Y en un momento dado Pedro le dice: Señor, si hemos estado pescando acá y nada, pero está bien Señor, porque tú lo dices, en tu palabra echaré la red. Pedro se despojó de su experiencia y le dice al Señor: si tu palabra lo dice, lo hago. Voy a echar la red acá. Sigo leyendo. Verso 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Tanto así, hermanos, se hundía. ¿Qué cantidad de peces? ¿Y qué peces, pues? No pececillos, peces. Y la barca se hundía. Mientras Pedro, con su experiencia, pescaba aquí, pescaba allá, pescaba acá. Nada. Y hermanos, eso puede pasar en algún negocio, algo que usted esté emprendiendo, y las cosas no salen y no salen y no salen, porque usted está basando lo que hace en su experiencia. Pero le pregunto, hermano, hermana, le pregunto: ¿usted que ha pedido la sabiduría de Dios? El Señor le da su palabra, el Señor le habla, pero usted dice: oh, no, yo ya tengo experiencia. Yo con mi experiencia, no. Mi experiencia me basta. He tratado aquí, he tratado de acá, por allá no, voy a seguir fracasando. ¿Qué fue lo que Pedro pensó, hermanos? El Señor no sabe de pesca.
Ay, Señor, si hemos pescado aquí, hemos pescado allá, Señor. Ya tenemos horas pescando y nada. Bueno, está bien, porque tú lo dices. Tú lo dices, Señor. En tu palabra echaré la red. Está bien. Oh, sorpresa. Oh, sorpresa. Aquel que no tenía experiencia, entre comillas, hizo lo correcto. Puso la red. Y cómo se llenó esa barca y otras barcas. Ven, ayúdenos, acá hay hartos peces. Si en ese lugar nunca hay peces. Ese lugar no es para pescar, ahí no hay nada. Pero cuando Jesús habla, cuando el Señor dice, más vale que lo hagamos, que le creamos y lo hagamos. Porque Él dice, debe bastarnos. Debe bastarnos, hermanos. Repito, hermanos, a diario el hablar con nuestro Señor, el pedir la guía de nuestro Señor, la guía a seguir, la guía para tomar decisiones, eso nos garantiza que el Señor nos va a bendecir. Pero si tenemos su guía en obediencia a su palabra, a lo que Él dice. Pedro trató de argumentar, por hermanos. Trató de argumentar. Tengo experiencia. ¿Y qué pasó? Nada. Mientras usted base lo que usted está haciendo en su experiencia, va a seguir pescando donde no hay peces. Por eso es importantísimo que le pidamos la bendición al Señor, la guía al Señor. El Señor es el dueño de todo. Y Él dijo, oye, acá hay peces. Señor, si allá no hay nada. Aquí. Tira la red aquí. Y el Señor le va a decir a usted, mi hermano, mi hermana, acá hay. Porque, hermanos, en la fe, Dios siempre quiere bendecirnos. Dios quiere bendecirnos. Y se dan cuenta que fueron bendecidos los discípulos, pero también la bendición alcanzó a otros. Vengan, acá hay. Porque esa es la bendición que da Dios, que se derrama para que otros también sean bendecidos a través de nosotros. Y eso pasó con Pedro. Cuando Pedro se dio cuenta de todo, que él altercó con el Señor, diciendo, Señor, no, nada, ¿no? Se dio cuenta que Jesús, que su palabra era bendición. Verso 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Unos minutos antes, Señor, yo soy pescador. Yo tengo experiencia. Oh, es por gusto, pero está bien. Tú lo dices. Y se dio cuenta que el que estaba hablando no era cualquiera. Era Dios. Era el Hijo de Dios. Y cuando el Hijo de Dios habla, más vale que obedezcamos. Porque cuando el Hijo de Dios habla para bendecirnos. La obediencia de Pedro a su palabra, hasta con regañadientes, le trajo bendición a Pedro y también a todos los que lo rodeaban. Esa es la bendición que quiere el Señor. Nuestra experiencia al lado de la palabra de Dios es nada, pero nuestra experiencia con la guía de la palabra de Dios es altísimo. Tremenda bendición. Por eso, mis hermanos, cuando en el Señor Jesucristo, ¿no?, estamos hablando con Él, le estamos pidiendo algo a Él, siempre en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, Señor, yo sé que tú me amas, yo sé que tú tienes la mejor intención para mí, y yo sé, Señor amado, que lo que estoy pidiendo, ¿no?, si es lo correcto, me lo darás sobreabundantemente. Pero si no es lo correcto, me darás algo más, ¿no?, que es mejor de lo que estoy pidiendo. Porque el Señor es bien intencionado, hermano. Él nos dice que quien de vosotros
Si su hijo le pide pan, le dará una piedra. ¿Quién de vosotros? No, el Señor sabe darnos, porque nos ama. Y es Él el que nos dice: pedid y se os dará. No seáis sabios en su propia opinión. No, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, de fracaso. Su fin es muerte y fracaso. Cuando pensamos en nuestra experiencia, no. Pero mis hermanos, nuestro Dios siempre tiene las mejores intenciones para sus hijos, a bendecirnos, a darnos lo mejor. Pero pregunto, ¿qué cree usted del Señor? No, pastor, las cosas no me han ido bien. Si no le han ido bien las cosas, hermanos, tenga la seguridad, se lo digo, en el Señor, es porque usted al orar no confía en el Señor. Ora con angustia, ora como que el Señor no quiere darle, como que el Señor no quiere bendecirlo. Así ora usted con angustia, Señor, no. Padre, Abba, Padre, Señor, te pido esto y yo sé que me lo vas a dar, o me lo darás de otra forma, de otra manera, pero me vas a dar lo mejor. Así que, Señor, yo confío, estoy en tus manos. Confianza es lo que el Señor pidió a Felipe, es lo que el Señor enseñó a Pedro, y es lo que el Señor nos enseña hoy, que Él siempre tiene las mejores intenciones para sus hijos. Créalo, hermano, porque así es. Oremos. Padre celestial, te amamos, Señor, te amamos. Perdónanos porque a veces, sin darnos cuenta, el enemigo pone duda de que tú quieras darnos lo mejor. Pero Padre, nuestro Salvador siempre quiere darnos lo mejor. Perdónanos, Señor. Perdónanos por esos momentos, esos tiempos de debilidad, de duda, en que atacan a nuestra mente, Señor, e impide que tengamos tu bendición. No importa lo que venga, Señor, no importa lo que sea, en tu nombre, en tu palabra, echaré la red. Sí, Señor, en tu nombre, en tu palabra, echaremos la red. Gracias, Padre. Guía mi vida y que yo sea de bendición a los que me rodean, en mi casa, en la iglesia, donde quiera que esté. Que sea de bendición, Padre amado. Te lo pedimos de todo corazón, en el nombre bendito, precioso del que regresa pronto por nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos y amigos.